este evento hace parte del compromiso y la responsabilidad que nosotros como centro de investigación tenemos en compartir toda la información y todos los hallazgos que se realizan en el campo de la ciencia nacional. El día de hoy, la conferencia va a tratar sobre el tema de felicidad. Quien nos va a acompañar es Alejandro Sanín, es nuestro director de proyectos y es psicólogo y especialista en psicología organizacional, además es magíster y aspirante a doctor en psicología de las organizaciones. En psicología del trabajo de las organizaciones y de recursos. Precisamente el tema pues, que eligió para su tesis doctoral es sobre el que va a tratar la conferencia del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con él, con la conferencia Organizaciones y personas más felices, un lograr. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. En el título hay como una trampa, porque dice ahí que organizaciones más felices, y yo no sé si uno pueda decir que una organización es feliz o no, porque es una cosa como completamente humana, pero bueno, harta gente y entonces aquí estamos escuchando qué es eso de las organizaciones felices. La presentación, primero que vamos a empezar es con un contexto importante de cómo se inserta esto en gestión humana, porque se ha convertido en un tema del que se habla mucho, se publica mucho, se escribe mucho, pero poco se ha analizado sobre cómo eso puede articularse con lo que gestión humana hace tradicionalmente. Entonces vamos a ver algo de ese contexto. Después obviamente vamos a ver los conceptos principales de lo que vamos a realizar. Vamos a ver a qué se refiere felicidad, cuál es su diferencia, por ejemplo, con satisfacción y con motivación, que son dos conceptos que suelen confundirse con este que vamos a tratar hoy. Vamos a mirar en la investigación que se ha encontrado, que son antecedentes de esa felicidad y los efectos de esa felicidad. Y vamos a terminar con la respuesta a la pregunta del título, ¿cómo lograrlo? Vamos a ver una serie de estrategias que se han encontrado en la literatura, en la investigación, a través de experimentos que tienen efectos en el incremento de la felicidad. Y vamos a ver cómo esas estrategias pueden ser o no adaptadas al contexto de la organización, porque efectivamente nos interesa a nosotros cómo eso que se ha encontrado en la investigación, que permite, favorece que las personas incrementen su felicidad, tiene efectos también donde puede empezar a ejecutar también en una organización. Y para los que les gusta ampliar los conocimientos, al final están dos diapositivas con todas las referencias. Hago una anotación ahí, cada vez que vean un número entre paréntesis en la presentación, hace alusión al artículo o al texto del cual se extrae esa afirmación. Entonces al final están todas las citas, todas las bibliografías, todas las referencias, para que sepan de dónde salió todo lo que estaba. Bueno, vamos a empezar con el contexto. Primero, el tema de felicidad no es un tema para el cual todas las organizaciones están preparadas. Quiero ser muy claro en eso. Empezamos a escuchar felicidad y los diarios empiezan a publicar sobre felicidad y empiezan a salir noticias sobre felicidad y cuál es el empleo feliz y cómo vamos a ser felices en la organización. Pero la felicidad es la promesa mayor que una organización le hace a sus colaboradores. Es decir, cuando una organización se le ocurre decir que va a tener una gerencia de felicidad, o que va a empezar a medir felicidad, o que va a empezar a hacer gestión de la felicidad, le está haciendo una promesa a la organización. Y el problema está en que si no está, o no tiene la capacidad para cumplir esa promesa, es peor el efecto que se va a ocasionar de no cumplirla que no haber implementado la gestión de la felicidad. Y eso quiere decir que la organización tiene que estar preparada para eso. Y careciendo de un símil mejor, se nos ha ocurrido un símil de eso que significa. La gestión de la felicidad sería como el posgrado de la gestión humana, ¿cierto? Clima organizacional puede ser el pregrado, ¿cierto? Uno se prepara con clima organizacional para poder llegar a hacer esa gestión. El diseño de puestos de cargo sería como el bachillerato. Entonces, todas las organizaciones y todas las áreas de gestión humana están en distintos niveles. Entonces, no podemos pretender llegar a una gestión de la felicidad si no tenemos un historial previo que nos permita a nosotros sustentar y argumentar que vamos a empezar a hacer gestión de la felicidad. Porque si lo tomamos sencillamente como una moda, como algo que está muy en boga o que es algo que parece ser que nos puede ayudar un poquito a solucionar los problemas que tenemos en la organización, podemos estar cometiendo un error grave. Porque cuando usted dice gerencia de la felicidad, lo que le está diciendo a las personas es que esa organización, esa área o ese grupo de la empresa
va a empezar a preocuparse y a ocuparse de su felicidad. Y por ejemplo, si los empleados todavía son sumamente externalistas y no son felices después de que usted implementa la gerencia, le van a echar la culpa a usted. Cuando lo que vamos a ver es que la felicidad es un asunto individual que yo la busco, no es la organización la que me la da, la que me permite, me la favorece, es un asunto que yo busco. Entonces, por eso el contexto y el nivel de preparación de la gestión humana es importante. No todas las organizaciones, no todas las áreas de gestión humana están preparadas para iniciar la gestión de la felicidad. Entonces hay empresas que nunca han hecho, por ejemplo, una gestión del clima organizacional, o la han hecho y nunca han obtenido mejora. No se meta todavía con gestión de la felicidad, usted todavía no está preparado, usted todavía no está preparado para ese nivel de responsabilidad. Bueno, ¿quiénes son los responsables de la aplicación de eso? Realmente la organización tiene dos roles en la gestión de la felicidad. Uno, generar espacios para que la persona pueda buscar esa felicidad o desarrollar esa felicidad. Dos, no ser un obstáculo. Pare de contar. Es decir, la organización tiene que o generar el espacio, pero para que usted lo busque, y en eso también está la sensibilización acerca de que usted es el responsable de buscar su felicidad y no es lo que yo haga lo que va a generar su felicidad primero. O dos, yo no voy a ser un obstáculo para eso. Pero no es la organización la que dice, mire, estamos implementando esto para que ustedes sean más felices. No, estamos abriendo espacios y usted verá si busca o no busca esa felicidad. Y ahí es donde entonces tenemos que tener precaución cuando empezamos a hablar de que queremos generar políticas, áreas encargadas de la gestión de la felicidad. Bueno, ¿todo eso para qué? Miren, yo estoy una presentación, soy psicólogo y obviamente tengo un interés genuino por el ser humano, pero cuando estamos en las organizaciones, estas están buscando eficiencia y eficacia de sus colaboradores. ¿Quién de aquí se ha leído artículos científicos que demuestren que la felicidad tiene efectos realmente sobre el desempeño de las personas? Científicos, no lo que sale por mail y en Yahoo, científico. ¿Quién se ha leído un artículo? Le hacemos la mano para que nos hagamos un sondeo de cuánto sabemos realmente desde lo científico que la felicidad afecta el desempeño de las personas. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ahora, levanten la mano los que han escuchado que la felicidad afecta el desempeño. Casi todos, ¿cierto? Entonces mire la diferencia que hay entre saber lo que la gente en general sabe y ponerse juicioso a buscar si efectivamente la felicidad favorece el desempeño. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes están convencidos que los empleados más satisfechos trabajan mejor, más contentos con su trabajo? Bueno, muy bien. Resulta que la investigación ha encontrado que eso no es cierto. Y yo hice un poquito de trampa en la pregunta, porque no pregunté los empleados más felices, pregunté los empleados más satisfechos. Y la satisfacción es distinta a la felicidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, y por eso la importancia de que nosotros hagamos una distinción entre los conceptos. Porque si yo le digo a los gerentes de mi organización que voy a invertir 100 millones de pesos en planes de satisfacción para mejorar el desempeño, y al final no mejoro el desempeño, el problema es mío. Porque yo prometí algo. Y no voy a decir, la gente sí está más satisfecha, pero mejoró el desempeño. Entonces, ahorita que veamos el concepto de satisfacción, vamos a ver la importancia de diferenciar ese concepto de felicidad y de sustentar todo esto en si sabemos o no sabemos que la felicidad favorece el desempeño. También lo vamos a argumentar más adelante. ¿Todo eso para qué? Para evitar que una cosa tan seria como lo es la felicidad se convierta sencillamente en un asunto de moda. Lo usamos un tiempo mientras quedamos bien ante los demás, y en el momento en el que ya todos lo tienen y ya parece que es una cosa que cualquiera puede usar, entonces pasa al siguiente nivel, y es usar lo que se viene. Porque así funciona la moda. Los que han estudiado moda lo saben, y es la moda es para que un segmento exclusivo la adquiera. Después el segmento que no es exclusivo empieza a copiar esa moda hasta el punto en el que todos empiezan a parecerse, y inmediatamente aparece una nueva moda para que este nuevo segmento empiece a diferenciarse. Y eso mismo pasa en gestión humana. Aparece algo, queremos diferenciarnos y lo traemos y lo empezamos a usar. Y entonces eso que ha generado en la gestión humana, discúlpenme no tener un ejemplo distinto, pero si tienen alguno me lo cuentan, pero para mí gestión humana en muchas organizaciones hoy en día es como un ser humano o un ser viviente con sobrepeso. ¿Sí? ¿Por qué digo que tiene sobrepeso? Porque todo lo que llega empieza a utilizar y empieza a hacer de todo. Y hoy en día la gestión humana es gigantesca, tiene un montón de cosas por hacer y todavía ni siquiera ha verificado si eso que hace es estratégico o no es estratégico, que todo eso que hace efectivamente tiene los efectos deseados en el trabajo. Entonces ese es un poco el contexto. Para resumirlo,
no todas las áreas de gestión humana ni todas las empresas están preparados para este asunto y hay una serie de indicadores que nos permiten saber si sí o si no. El responsable principal de la gestión de la felicidad es el propio colaborador y eso va a ser importante, enseguida lo vamos a argumentar mejor. Estamos buscando desde el punto de vista administrativo y gerencial la eficiencia y la eficacia de las personas. Tenemos primero que comprobar que la felicidad efectivamente favorece eso. Y cuarto, estamos en un contexto en el que si nos descuidamos esto se convierte en una moda y va a pasar muy rápidamente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el modelo en el cual nosotros intentamos articular la felicidad a la gestión humana. Porque lo primero que uno tiene que hacer como responsable de gestión humana es que si quiere empezar a hacer gestión de la felicidad tiene que saber eso dónde se articula, dónde se inserta, eso dónde va. Eso es de bienestar, eso es de conservación de la gente, eso es de responsabilidad social empresarial, eso es de dónde, eso para qué es, para qué lo estoy haciendo. Ay, no, es que tener a la gente feliz es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, en este modelo, que es un modelo que trata como de ser la dieta de la gestión humana, es decir, un modelo sencillo, simple, que rápidamente nos permite tener la globalidad de todo lo que hace o debería hacer gestión humana. Entonces, tenemos a la derecha las prácticas de gestión humana tradicionales, todos esos procesos administrativos que las organizaciones normalmente ejecutan: selección, formación, capacitación, inducción, etc. Bueno, y además, pues eso se le suma a todas las cosas nuevas que tienen que hacer gestión humana, y seguro yo aquí peco y me faltan algunas, pero aquí está responsabilidad social empresarial, ahora gestión humana tiene que preocupar por la innovación, por la diversidad del trabajo, por la conciliación de la vida del trabajo con la vida personal, por la gestión del cambio, y seguramente muchos de ustedes pueden sumarle más cosas. Es decir, gestión humana está haciendo absolutamente de todo. Falta ahí factores de riesgo psicosocial, falta muchas otras cosas. Entonces, ahí tenemos unas prácticas de gestión humana. ¿Qué pregunta falta por resolver en relación con este asunto? ¿Cuál de las prácticas de gestión humana que ejecutamos tiene efecto real sobre el desempeño y el bienestar de la gente? ¿Cuál de esas prácticas que yo ejecuto tiene más efecto? Entonces, claro, si uno estudió y si uno se capacitó y está en el área del tiempo, pues uno dice, no, la selección es muy importante porque nos permite predecir cuál es el candidato que mejor lo va a hacer. Y no, y la inducción es importante porque la gente adquiere normas, principios, valores, etc. Pero ¿cuál de esas dos es más estratégica para la organización? ¿Cuál de esas dos tiene más peso para su organización? Yo voy a poner un ejemplo. Hay organizaciones donde hacer selección da igual, porque su fuerte es formar a la gente. Pueden coger a cualquiera y con su proceso de formación lo convierte en una persona con un excelente desempeño. Hay otras empresas que tienen un proceso de formación muy deficiente, sin embargo en selección son perfectos, lo hacen muy bien. Entonces es selección su proceso estratégico. Entonces, ¿sabe eso la organización? Es decir, las personas que trabajan en gestión humana son capaces de responder, mire, el desempeño obtenido durante el último mes se deriva en un 20% del proceso de selección y en un 5% de capacitación. Por lo tanto, cuando vayamos a asignar recursos el próximo año para cada una de las áreas, pues es lógico que vamos a pedir más recursos para selección y pues un poquito menos para formación. O mire, ya en esta organización no necesitamos hacer tal proceso porque no es estratégico para nosotros. Entonces, lo primero que tiene que hacer gestión humana para poder llegar a pensar en este tema de la felicidad es pensar si como área ya sabe responder cuáles son sus procesos estratégicos y en dónde tiene que concentrar sus esfuerzos, su gestión, su trabajo. Bueno, ¿qué sigue en este modelo? En un modelo donde entendemos que hay calidad y cobertura de las prácticas de gestión humana. Sigue un modelo de organización donde el liderazgo sigue siendo fundamental. Si la literatura durante muchos años nos ha insistido en algo: el líder es un satisfactor por excelencia de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente insatisfecha lo está en relación con su jefe, con lo que hace o deja de hacer, con las decisiones que toma o no toma, con la forma como me trata o como no me trata. El líder es un satisfactor, pero el líder también es un favorecedor no de condiciones que me permiten tener un clima organizacional positivo, el apoyo que me ofrece, la claridad que me ofrece, la gestión de recursos que hace para que se me facilite el trabajo, etc. Entonces el líder también favorece un clima organizacional. También el líder a veces se convierte en un personaje favorecedor o no de que se presenten riesgos psicosociales en el trabajo, porque está llamado a dar respuesta a ciertas situaciones del trabajo que me pueden ayudar a mí a tener un entorno saludable desde el punto de vista físico y psicológico. Entonces el líder no puede ser desconocido, es decir, el líder sigue siendo importante en este modelo. Y finalmente en el modelo está la felicidad, porque es como el resultado
pero no el resultado, es como un indicador que nos permite a nosotros saber si todas las personas, digo que todas las personas de la organización están concentradas efectivamente en que la organización funcione. Porque aquí viene algo rápido de historia. Gestión humana hace 40 años no era escuchado, eran los que pagaban la nómina, y a lo sumo hacían algún proceso de selección con una entrevista, y eso era gestión humana hace 40 años. No era escuchado, no servía para nada, no había logrado demostrar su rol estratégico en la organización. Pasan unos años y de repente gestión humana lo escuchan, ¿cierto? Y entonces gestión humana es importante, y entonces usted me dice que hay que hacer selección, hacemos selección, formación, capacitación, inducción, reinducción, todo lo que usted quiera. Y entonces pasamos de una gestión humana que estaba encargada de pagar nómina, que ni siquiera llamaba gestión humana, a una gestión humana que hace muchas cosas. ¿Qué pasa? Y eso no está pues en los libros, hay que leerlo entre líneas. ¿Qué pasa cuando gestión humana se da cuenta que tiene muchísimas cosas por hacer? Busca a quién responsabilizar del asunto. ¿A quién empezó a responsabilizar gestión humana del asunto? Al líder. Empezó la siguiente frase, y es: la gestión humana es responsabilidad del líder, porque él es el que está en contacto con los colaboradores. Y de alguna manera lo que hizo gestión humana fue endosarle un poco de sus responsabilidades al líder. Y no es que eso esté mal, ha estado bien, porque efectivamente ese líder tiene muchas capacidades para influir en lo que sucede en el trabajo. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que toda esa recarga que tiene gestión humana y que después se dio un poco al líder, lo está haciendo sentir un poco agobiados. Entonces el líder dice, y entonces yo ahora también tengo que participar en selección y en las entrevistas, y además de eso entonces me dicen que también tengo que capacitar a la gente, y entonces también tengo que estar pendiente de divulgar los resultados del clima y los resultados de factores psicosociales, y yo soy el que me tengo que encargar de hacer los planes, y entonces yo cuando trabajo y hago lo que se supone yo tenía que hacer. Y ese es el rol que tiene el líder hoy en día y del cual se queja tanto. ¿Qué es lo que falta? ¿Ustedes qué sienten? ¿Cuál es la evolución que debería seguir? Y es un gran responsable, gestión humana. Después hubo otro gran responsable, el líder. ¿A quién nos falta responsabilizar en todo este asunto de la gestión humana? Muy bien, a las personas. Los colaboradores hasta ahora han sido simples receptores de todo lo que me puedan ofrecer. Primero miran a gestión humana: oh, gestión humana, ayúdame. Y si gestión humana no me ayudaba, entonces maldita gestión humana. Después gestión humana le digo: no, es que el responsable es el jefe. Ah, bueno, entonces, disculpe. Señor jefe, ¿usted qué va a hacer por mí? Entonces el jefe no hace nada, es un hijo de madre, y si es bueno, pues entonces es el mejor. Pero difícilmente el colaborador se ha puesto en el lugar de que él también hace parte de la gestión humana. ¿Cómo? Mire, las lecturas de distintos procesos de gestión humana empiezan a indicar lo siguiente. Selección. La persona tiene que saber a dónde va, ¿cierto? Tiene que saber qué es lo que están buscando para saber si se va a adaptar o no. Ya no sencillamente consiste en que yo mando hojas de vida y donde me resulte. Lo ideal es que la persona empiece a responsabilizarse de su propio proceso de selección. Inducción y formación. Hay experiencias muy positivas, por ejemplo, de organizaciones donde durante el proceso de inducción le piden a la persona que previo a la entrada del proceso haga una lista de sus principales valores, haga una lista de sus principios, y que vaya marcando mientras va escuchando todo el proceso de inducción si considera que la organización va a estar alineada a esos principios, y va haciendo su lista de chequeo. Y se le dice, si no logra que al menos un tanto por ciento de esos principios estén alineados con esta organización, piense que usted no es la persona para esta organización. Entonces ahí estamos comprometiendo a la persona en el proceso de inducción, y ha tenido unos efectos muy importantes porque todavía estamos a tiempo de entonces decirle al segundo que venga. En gestión del desempeño hay unos ejemplos muy buenos. Normalmente nosotros en la organización, cuando hacemos gestión del desempeño, capacitamos a este personaje para que evalúe a los colaboradores, y normalmente al colaborador lo capacitamos para que sepa cómo funciona la herramienta, pero no para que sepa cómo funciona la gestión del desempeño. Venga, ¿y este personaje para qué se sienta conmigo? ¿Para qué el jefe me evalúa? Ah, no, es que lo evaluamos porque eso es muy importante para usted. Ah, sí, pero ¿por qué? ¿Y cuál es mi rol durante la evaluación? Entonces, miren lo siguiente. Se supone que en una entrevista de retroalimentación del desempeño, quien sea que la haya evaluado, tiene que hacer una cosa fundamental, que es el paso principal de la gestión del desempeño, y es buscar las causas por las cuales una persona tiene el desempeño que yo observé. ¿Cuáles son las causas de eso? Y esas causas normalmente se pueden articular o clasificar en tres condiciones: la motivación de la persona, sus habilidades o sus conocimientos, o si lo quieren llamar así en conjunto, este no es el lugar para empezar a hablar de competencias o no, pero bueno, si lo quieren llamar competencia, entonces lo buscamos en las competencias. Entonces, eso es lo que hace el jefe, empezar a mirar, ¿será que es que este personaje no hizo esto porque hay algo en su motivación que no se activa, algo que no le permite impulsarse?
¿Será que es un asunto de la habilidad? ¿Será que es un asunto del conocimiento? Y hasta ahí vamos muy bien, pero si el colaborador no tiene ni idea de eso, va a ser un actor pasivo, un actor de reparto en ese proceso de retroalimentación. En cambio, cuando ese colaborador está capacitado para llevar o para realizar ese proceso, entonces el colaborador mismo le dice al jefe, venga jefe, es que estamos como perdidos, y resulta que es que yo creo que mi problema tiene que ver básicamente con un asunto de habilidad, porque a mí el asunto me motiva. No hay un colaborador que fuera capaz de decir eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como no los capacitamos y no los formamos, hasta el momento la gestión del desempeño también es del personal. Y puedo seguir con ejemplos así, que demuestran que la inclusión de los colaboradores en la gestión es sumamente importante. En otras palabras, la evolución de gestión humana, ¿a dónde va? Es una gestión humana, donde el colaborador empieza a responsabilizarse de los asuntos que suceden en el trabajo, empieza a responsabilizarse del clima, ¿sí? Empieza a responsabilizarse de hacer los llamados de atención necesarios, por ejemplo, cuando identifique factores de riesgo psicosocial y decirle a la organización, mire, esta serie de condiciones que usted me está poniendo a mí son inconvenientes para yo realizar mi trabajo, entonces hagamos algo para que por favor se modifique. Selección, inducción, etc. Y entonces, si ustedes lo notan, este modelo que está acá básicamente pone la responsabilidad en el sujeto que le compete. Los procesos de gestión humana le competen a la gestión humana, el proceso de liderazgo le compete al líder y el proceso de felicidad le compete al colaborador. Es una competencia del colaborador y por eso ahora insistía que la felicidad es un asunto que la organización debe generar espacios o no ser un obstáculo, pero no comprometerse de lleno con voy a ser un generador de felicidad. Eso cuando logremos diferenciar felicidad de satisfacción y felicidad de bienestar laboral, porque el bienestar laboral sigue siendo un proceso del cual el área de gestión humana se tiene que encargar y los líderes tienen que velar. Bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Yo me quedaría hasta acá, es decir, la felicidad no es un medio para, la felicidad es lo han definido los autores como una meta por excelencia. La gente la busca porque sí, no necesitamos explicar, y es que es bacano estar feliz, pues no encuentra a nadie que dice, qué rabia, llevo mucho tiempo feliz, me hace feliz un poquito a veces. No, uno no escucha gente diciendo que cada bacanería la infelicidad. Entonces, en general la gente está buscando felicidad, pero lo que buscamos es desempeño organizacional, que la organización se desempeñe bien, que sea una organización saludable, que sea una organización que produce resultados financieros adecuados, sin sacrificar, sin maltratar a la gente. Que la gente se supone que es lo más importante, entonces para que ese discurso no quede como esos discursos de la gente es la más importante, crisis, chao gente. Entonces hay que ser coherentes con el asunto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar. Unas buenas prácticas de gestión humana tienen que favorecer el desempeño de la organización. Un buen liderazgo tiene que favorecer el desempeño de la organización. Y la felicidad tiene que ser una condición necesaria para que esa organización tenga resultados favorables y positivos. Ese era el contexto, ¿cierto? Mire todo lo importante que es tener un contexto para saber la gestión de la felicidad dónde está. Porque si algunos tenían la expectativa, me van a hablar de felicidad todo el tiempo, vamos a hacer los ejercicios y vamos a salir súper felices, no era este el espacio. Aquí no sé si van a salir felices o preocupados. Lo que es que vamos a ver que esto tiene un contexto y que tenemos que tener una preparación para llegar a esa felicidad. Bueno, ya con ese contexto dado, vamos a empezar a ver los conceptos. Bueno, el concepto de felicidad. Bueno, aquí hay varias definiciones. La primera nos dice que es la experimentación de vivencias o emociones positivas y carencia de negativas. Básicamente trata de que usted pase bueno y no pase mal, para resumirlo. Esa es una definición. Recuerden cuando vean los paréntesis es que al final están las referencias bibliográficas donde está eso. Hay otros que lo han definido como rasgo o como estado, es decir, es una condición particular del ser humano que lo puede caracterizar, de ahí que se le conozca como rasgo, o que lo puede definir en momentos particulares, de ahí que se le conozca también como estado. Entonces por eso es que tenemos la posibilidad en el lenguaje y sobre todo en el castellano de decir somos felices o estamos felices. Pero mire que uno no dice somos satisfechos, uno está satisfecho, y ahí es la primera pildorita de diferencia del concepto. Una cosa es estar satisfecho y otra cosa es estar feliz, porque uno puede ser feliz pero no puede ser satisfecho, ¿sí? Bueno, entonces algunos lo definen como rasgo y ahorita vamos a sustentar de dónde proviene esa aproximación de la felicidad como rasgo, porque eso implica que se han demostrado ciertas cosas. Bueno, otros dicen que es un estado holístico de bienestar y bienhacer, acuñan este concepto.
y lo acuñan para indicar que la felicidad es un concepto más complejo y un orden superior al de bienestar. Si ustedes desagregan el concepto de bienestar, nos habla de dos cosas: bienestar. Pero la felicidad va más allá del bienestar, va más allá de yo sentirme bien o de yo percibir que las cosas están bien. Bueno, y una de las definiciones actuales más vigentes, con la que más investigación se ha hecho, que más atención ha recibido en la investigación, es la que dice que la felicidad está integrada por tres condiciones: el placer, que proviene de este asunto de acá, efectivamente pasar por otra parte de la felicidad; la gratificación, que lo voy a explicar enseguida; y el sentido de vida. Es decir, la felicidad se compone de experiencias positivas, de vivencias positivas, se compone también de experiencias gratificantes y se compone también de encontrarle sentido a la vida, bueno, a mi vida, no a la vida en general, porque aquí nos metemos en filosofía y en conceptos existencialistas, y encontrarle sentido a la vida es muy complejo, pero encontrarle sentido a mi vida puede ser algo más sencillo. Bueno, entonces, la gratificación, que es la que les dije que les iba a explicar, se refiere a la posibilidad de aplicar en mi cotidianidad las fortalezas que me caracterizan. A mí me resulta gratificante aquellas actividades donde yo puedo poner en práctica esas fortalezas. Y atención, no todo lo gratificante es placentero. Por ejemplo, hay personas que son voluntarias en hospitales o en salas de hospitales con enfermos terminales. Son voluntarios, van allá a ayudarle a morir a las personas. ¿Ustedes creen que alguien disfruta eso? ¿Le parece placentero? No, pero es sumamente gratificante. Es decir, hay cosas que enaltecen al ser humano, que elevan al ser humano, que no son necesariamente un asunto de placer, son un asunto de gratificación. Incluso hay autores que sugieren que estas tres condiciones son importantes en ese nivel. Lo más básico es el placer, lo que le sigue es la gratificación, y lo más importante es el sentido. Saber, ¿yo para qué estoy acá? ¿Para qué sirve? ¿Yo para qué sirvo? ¿Para qué mi vida? ¿Cierto? Y hay gente que entra en depresiones importantes cuando empieza a preguntarse eso. Ese es uno de los riesgos de empezar a hablar de gestión de la felicidad en la organización, y es porque la gente tiene que empezar a preguntarse por el sentido de lo que hace en su trabajo, y si no le encuentra sentido puede entrar en crisis, como: ay, Dios mío, yo llevo haciendo esto 10 años y no sé para qué lo hago, yo para qué me levanto todos los días. Entonces eso es un riesgo. Es ojo que no podemos: ay, no, gestión de la felicidad, no. Hay unos riesgos asociados al asunto que hay que saber manejar con mucha prudencia. Bueno, entonces estas son aproximaciones al concepto de felicidad, para que, y con base en ello, se estructura una definición que nos dice que es un afecto positivo que caracteriza, se resalta en negrilla caracteriza, porque hablamos de que es un rasgo, a las personas que experimentan placer, gratificación y sentido. Estado de ánimo, estado afectivo, y entonces obviamente hay que hacer la diferencia entre sentimiento, emoción, estado afectivo. El estado afectivo es de una duración más larga y puede empezar a caracterizar a la persona. Por eso la felicidad es una emoción, porque la emoción es más reactiva, es más lo que me surge a mí, entonces algo me generó asco, ese asco es la emoción; algo me generó rabia, esa rabia es la emoción. Pero el estado afectivo también es del orden de lo emocional, de lo sentimental, es más duradero, por lo tanto empieza a ser caracterizado por la persona. Entonces, así se define la felicidad. Y entonces, si queremos hablar de una felicidad en el trabajo, pues lo que hacemos es retomar los mismos conceptos y entender que en el trabajo la felicidad es vivencia de emociones positivas, experiencias gratificantes y sentido del trabajo. Y noten que hicimos una cosa muy importante: le quitamos caracterizar. Porque en el trabajo ya estamos hablando de un asunto más del Estado, porque estamos hablando de un contexto particular. Y en las investigaciones se ha encontrado que uno, por ejemplo, puede estar muy feliz en su vida en general, pero aburrido con su trabajo, o infeliz con su trabajo, si me permiten la palabra infeliz, que no suene como a despectivo, sino infeliz es carente de felicidad. Entonces, aquí se habla de que el trabajo me permita experimentar emociones positivas, que yo pueda disfrutar mi trabajo, por ejemplo, el engagement ahí es muy importante, que yo pueda tener experiencias gratificantes. Yo tengo una serie de fortalezas que me caracterizan como ser humano. Si tengo la posibilidad de aplicar esas fortalezas que me caracterizan como ser humano, eso que hago me va a resultar gratificante. Y finalmente, el sentido de lo que hago. Todo trabajo tiene un sentido. El problema es que no todo el mundo conoce el sentido de ese trabajo. Y eso es independiente del nivel jerárquico de las personas. A veces creemos
que el asunto del sentido está como dirigido solo a ciertas profesiones. Entonces, claro, el sentido del trabajo de un médico pues, es importantísimo, y entonces pensamos que el del barrendero no lo es. Y yo tengo un ejemplo que es muy trillado, aquí yo sé que muchos lo han escuchado, pero lo voy a volver a contar. Hace algunos años que yo trabajaba en otra empresa, recuerdo que era un área muy grande y se había perdido las personas que hacían el aseo, y yo tenía una reunión con el supervisor de esa gente. Entonces el supervisor me dijo: no, venga, pues vamos haciendo la reunión caminando mientras buscamos a la gente que se nos perdió, que se le habían perdido unos barrenderos que tenían que estar limpiando un lugar y se habían perdido por ahí en esas áreas extensas. Y entonces empezamos a caminar, y por allá vimos a uno y él, de manera retórica, le preguntó: venga, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y él dijo: pues barriendo. No, pues usted tiene que estar del otro lado. O sea, entonces fue. A los 200 metros encontramos al otro, y el jefe le preguntó lo mismo: ¿usted qué está haciendo aquí? Y entonces dijo: jefe, pues asegurándome que el parque esté muy bonito para que la gente cuando venga le resulte esto muy agradable, y entonces eso aumenta los ingresos de visitantes, me favorece mi empleo y además me hace sentir bien porque la gente va a decir que el parque está muy bonito. Los dos estaban haciendo exactamente lo mismo, pero uno le encontraba más sentido al trabajo que el otro. Entonces miren que no es un asunto, y pongo ese ejemplo para demostrar que no es un asunto solo de los administrativos, de los profesores, de la gente que trabaja en el hospital. Es un asunto de cualquier persona. Ustedes mismos en este momento, asumiendo el riesgo que eso implica, pregúntense si lo que hacen en su vida cotidiana, en el trabajo, tiene o no tiene sentido. Si quieran asumir el riesgo, pregúntense. Si no, hagan como que yo no pregunté eso y sigan. Bueno, entonces, el sentido de lo que hacemos, si tiene o no tiene sentido el trabajo que realizamos. Bueno, como ya empezamos a meternos en el contexto del trabajo, llegó la hora de diferenciar el concepto de felicidad del concepto de satisfacción y del concepto de motivación, que son dos conceptos con los que suele confundirse con mucha frecuencia el concepto de felicidad. Primero, la satisfacción, que puede ser con la vida o que puede ser con el trabajo. Y qué pena, no se ve muy bien, yo les digo qué dice ahí. Aquí dice con la vida. Entonces, ¿qué hace la persona cuando está mirando si está satisfecho con la vida? Compara su vida real con su vida deseada. Y cuando se refiere a la satisfacción con el trabajo, la satisfacción laboral, lo que hace es comparar su realidad laboral con sus expectativas. La satisfacción es una reacción afectiva de agrado, la insatisfacción sería de desagrado, relacionada o que surge de comparar mi realidad con mi expectativa. Yo tengo una realidad y la comparo con mi expectativa. Si eso se parece, estoy satisfecho. Recuerden, no soy satisfecho, estoy. Es decir, eso me produce una reacción afectiva de agrado. ¿Qué hace que se aumente, por ejemplo, el deseo de permanencia, se reduzca la rotación, el ausentismo, que se reduzcan las conductas de evitación psicológica del trabajo, entre otras, pero que no necesariamente impacta el desempeño? Porque la satisfacción produce una sensación de saciedad. Como cuando usted come, cuando usted tiene hambre, come, se llena, no quiere comer más, bueno, a menos de que sea glotón o que tenga mucha gula, pero lo normal es que usted ya quedó saciado. Entonces, cuando usted está satisfecho, eso en lugar de producir normalmente un impulso, produce la sensación de que todo está pleno y todo está bien, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente la satisfacción no se relaciona con el desempeño. Entonces, yo comparo, volvamos a la comparación, realidad versus expectativa. Si se parece, satisfacción. Si la realidad está por debajo de mi expectativa, ahí aparece la insatisfacción, y con ella rotación, ausentismo, visitas al médico, evitación psicológica del trabajo, que es cuando uno va de cuerpo presente, pero la mente está en otro lugar. Entonces navego más en las páginas de internet, me levanto más a tomar agua para tener que levantarme más a ir al baño, y eso de manera inconsciente. No vayan a creer que el que toma mucha agua está evitando psicológicamente el trabajo. Es un asunto inconsciente, es como bueno, qué pereza, lo que estoy haciendo, y se levanta y toma agua. Entonces se reducen todos esos fenómenos negativos. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa cuando está por debajo, la realidad de mi expectativa. Ahora, también existe la posibilidad de que esté por encima, y entonces por encima pues, aparece mucha satisfacción, pero a veces aparece un fenómeno que se conoce como disonancia cognitiva, y es decir, que la realidad no me cuadra con la expectativa. Entonces, ejemplo también muy trillado, tienen una pareja que nunca ha sido detallista, nunca, llevan 10 años o 15 años con él, y resulta que de un día para otro llega con un ramo de flores en una caja de chocolates. Qué cosa tan rara, ¿cierto? Aquí, ¿qué habrá hecho? Entonces miren que superar la expectativa no necesariamente genera un proceso de mucha satisfacción o de una reacción afectiva muy positiva. A veces genera disonancia, como si ustedes salen y dicen:
Usted es la persona número 100 en salir por esta puerta, se ganó un viaje a Hawái. Denme sus datos de tarjeta de crédito, por favor, por si hay algún accidente. Bueno, entonces esa es la satisfacción. En una jerarquía de conceptos, la satisfacción estaría aquí, el bienestar estaría acá y la felicidad estaría acá. Porque la satisfacción es una reacción afectiva, el bienestar implica que también tengo otras condiciones percibidas que favorecen mis condiciones y ya la felicidad incluye estos asuntos. Entonces, la satisfacción es más básica, es más simple que el concepto de felicidad. No son lo mismo y no tienen los mismos efectos. Al no ser lo mismo, no van a tener los mismos efectos. Por eso no tiene el mismo efecto que yo haga una gestión buscando la satisfacción al efecto que va a tener una gestión buscando felicidad. Bueno, porque la gente desarrolla su felicidad. Motivación, primero, aunque muchos de acá yo sé que ya lo han escuchado, eviten pensar que la motivación per se o a priori es un concepto positivo. Cuando uno dice que alguien está muy motivado, lo único que está diciendo es que ese alguien está muy motivado. Uno no quiere decir que está feliz o está contento. Sencillamente está diciendo que ese personaje tiene persistencia, preferencia y esfuerzo en esa actividad que está haciendo. Y eso implica que en ocasiones nosotros estamos motivados a hacer cosas que nos disgustan o no queremos, ¿cierto? Voy a explicar eso. ¿Quién de acá tuvo clase a las 6 de la mañana? Mucho, ¿cierto? Y si no a las 7, yo sé que en otras ciudades de Colombia es a las 7, listo. Y eso implicaba madrugar. Hay pocas personas a las que les guste madrugar, sin embargo la mayoría de nosotros cuando teníamos la clase madrugábamos. Es decir, estábamos altamente motivados a ir a la clase a pesar de la madrugada que nos implicaba. Entonces ahí estábamos haciendo una cosa que no queríamos. ¿Por qué? Porque podíamos ver en la conducta de la persona preferencia, persistencia y esfuerzo. Entonces, siempre que veamos que alguien prefiere, persiste o se esfuerza, estamos hablando de que esa persona está motivada, pero no necesariamente esa persona está feliz o contenta. Mire, yo conocí un jefe que mantenía muy motivados a sus colaboradores. Trabajaban duro, con esfuerzo, con insistencia, se quedaban horas extra. ¿Sabe cuál era la estrategia del jefe? Amenazarlos con que los iba a echar. Preferencia, persistencia y esfuerzo. Estaban altamente motivados. ¿Para qué? Para evitarse un despido. Ahora, lo importante cuando definimos motivación es pensar qué motiva y hacia dónde motiva. Cuando logramos responder esas dos preguntas de manera positiva, sí estamos hablando de una motivación positiva. Si lo que me motiva es algo que no va en contra de mi dignidad, de mi salud, de mi condición como ser humano, y cuando hacia donde se dirige es algo que me favorece a mí, a los demás, a la organización y no afecta a nadie negativamente, estamos hablando de una motivación positiva. Por el contrario, cuando eso que me moviliza es algo negativo, inconveniente, esa motivación puede generar unos efectos a mediano o largo plazo, a veces incluso a corto plazo, que no son tan positivos. Entonces, en este ejemplo que les puse, sí, el jefe los amenazaba con que los iba a echar y lo más rápido que ellos podían se conseguían otro trabajo. Entonces, los mantenía motivados mientras lograba que la amenaza fuera efectiva. Entonces, la motivación nos habla sencillamente de eso: preferencia, persistencia y esfuerzo. Último ejemplo para entender muy bien la diferencia de este asunto, también muy trillado. Yo voy por una zona muy peligrosa de la ciudad, se me arrima un atracador y me dice: entrégueme su bolso o su cartera. Yo no quiero entregar el bolso y la cartera, no quiero, pero estoy altamente motivado a hacerlo. Porque yo prefiero entregar la cartera a que me pase algo a mí, persisto en eso y por eso normalmente uno dice: lléveselo, lléveselo, no, mire, lléveselo, lléveselo, ya es una persistencia. Uno le insiste a las cosas, lleve a uno las cosas, ¿cierto? Lléveselo, no me hagan nada. Y pues el costo en este caso es emocional, bueno, también económico, porque se le llevan una cosa, ahí está el costo: preferencia, persistencia y esfuerzo, en este caso cognitivo y económico. Bueno, entonces miren, cuando hablamos de motivación no siempre estamos hablando del concepto super baja y no vamos a hacer unas estrategias para motivar a la gente, desde dónde y hacia dónde, son las preguntas fundamentales. Entonces, ¿qué pasa con la felicidad en relación con estos dos asuntos? Ya dijimos, la satisfacción es importante porque es un componente básico que favorece la felicidad. Y la motivación, resulta que la felicidad es un motivador positivo, es decir, el qué, la respuesta al qué lo motiva, uno de esos qué es la felicidad. Cuando las personas están felices, se responde a la pregunta: ¿desde dónde quiere hacer su trabajo? Desde un qué motivador. Expliquemos eso con la definición de felicidad. Cuando yo sé que lo que voy a hacer me va a permitir engancharme con eso, disfrutar eso que voy a hacer, eso me moviliza, genera preferencia, persistencia y esfuerzo. Cuando la experiencia que yo voy a realizar me parece gratificante, eso genera persistencia, preferencia y esfuerzo. Y cuando yo le encuentro sentido a lo que hago, eso me genera persistencia, preferencia y esfuerzo.
Y ojalá mientras que van escuchando esto vayan pensando entonces cuál es el rol de la organización, porque aquí hay uno muy importante: ayudarle al colaborador a encontrar el sentido de lo que hace en el trabajo. ¿Cómo se conecta la misión de su cargo con la misión de la organización? Si es que están conectados. Idealmente debería ser así. Bueno, entonces, satisfacción y motivación, dos conceptos distintos. Este es más una reacción más afectiva, emocional. Este es más cognitivo afectivo, genera preferencia, persistencia y esfuerzo. Y la felicidad es una de sus condiciones que favorece ese asunto. Bueno, esa es la felicidad, ¿cierto? Vivencia de emociones positivas, gratificación y sentido. Vamos a ver qué ha encontrado la literatura sobre sus antecedentes y sus efectos. Lo primero, existe un rango fijo que equivale al 50% de la felicidad, un 40% que tiene que ver con la actividad intencional y un 10% con las circunstancias. Es decir, que si existiera como una especie de receta genética y epigenética de la felicidad, el 50% sería genético, es decir, parte, una proporción importante de la felicidad de nosotros viene ya preconfigurada. No quise decir configurada, es preconfigurada porque la epigenética nos dice que algunas cosas que están diseñadas genéticamente no se manifiestan por razón de que el contexto no lo permite, ¿cierto? Entonces no siempre se desarrolla ese gen, no se activa ese gen con el que yo vengo configurado, pero digamos que el 50% de esa felicidad es genética. En otras palabras, si su papá y su mamá biológicos fueron unos seres infelices, usted tiene perdido más o menos el 50%. No es culpa mía, no se hagan bravos conmigo, eso lo han encontrado la ciencia. Si sus papás biológicos fueron muy felices, pues eso favorece la situación. Ahora, para los que se cuestionan, ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿Cómo saben que eso es genético? Pues, entonces resulta que lograron encontrar un tipo de sujeto que es muy especial para la investigación, que son los gemelos univitelinos separados al nacer. Es decir, son personajes que comparten completamente su código genético y por alguna razón fueron separados al nacer, y uno vivió en una familia y otro en otra familia e incluso no se conocen, ¿cierto? Son muy escasos, o sea, no es una cosa muy general, pero ¿por qué son tan deseados en la investigación? Porque cuando encuentran cosas iguales entre ellos, la única forma de explicarlo es lo genético. No existe otra variable que lo pueda explicar, porque crecieron en condiciones distintas, en ambientes distintos, todo fue muy distinto, menos lo genético. Entonces, con esos personajes han encontrado que cerca del 50% de la varianza de la felicidad se explica a partir de lo genético, y lo demás pues dependerá de otras variables. Ahora, también hicieron experimentos con niños que fueron adoptados, rastrearon a sus padres biológicos y también lograron encontrar una varianza muy alta en los niveles de felicidad de estas personas, producto obviamente solo de lo biológico, porque todo lo otro era distinto. Entonces hay un 50%, entonces no se sientan tan mal los de los padres infelices biológicos, porque recuerden que está lo epigenético, es decir, si se generan una serie de condiciones en el ambiente y en el contexto, es posible que a mí ese gen no se me active y que yo pueda hacerle frente a eso. Bueno, nos queda un 10%, ahí ya explico este 40% que es muy importante, y este 10% es el de las circunstancias. Las circunstancias es lo que nos sucede en la vida cotidiana, y lo que se ha encontrado en la investigación es que tiene un efecto solo del 10% en mediano y largo plazo en la felicidad de las personas. No porque lo que nos pasa en la vida cotidiana no sea importante, por supuesto, si yo hoy tengo una pérdida importante o una ganancia importante, pues mi felicidad se va a ir a los picos. Entonces me gané la lotería y quedo por acá arriba, o resulta que perdí un semestre de la universidad y entonces me voy para abajo. Pero el 10% no tiene que ver con el impacto que tiene inmediato, sino con el impacto a largo plazo. Lo que sucede es que esas condiciones muy buenas o muy malas, cuando empieza a pasar el tiempo, rápidamente vuelve al mismo nivel. En otras palabras, lo que se ha encontrado es que las personas tendemos a mantener más o menos los mismos niveles de felicidad independiente de las circunstancias. Las circunstancias nos modifican, pero rápidamente volvemos a lo normal. Ejemplos de experimentos llevados a cabo al respecto. Uno, hecho con ganadores de lotería. Resulta que en muchos países, en las investigaciones que ni quieren entiende para qué las hacen, pero le preguntaron a la gente: si usted se gana la lotería, ¿sería más feliz? Y entonces, dependiendo del país, entre el 95 y el 99% de las personas, ¿ustedes qué creen que decían? Claro, uno va a ser más feliz. Pero ustedes no son ganadores, pero no sé si alguno está por ahí camuflado, pero ustedes no son ganadores de lotería de verdad. Resulta que los verdaderos ganadores de lotería, entre 6 y 8 meses después de haberse ganado la lotería,
reportaban los mismos niveles de felicidad que tenían antes de haberse ganado la lotería. Obviamente esos países donde a la gente le monitorean la felicidad pues a lo largo del tiempo. Entre 6 y 8 meses después, y yo sé que alguien está pensando, es que se gastaron toda la plata y se metieron en problemas. No, manipularon y lograron controlar todas las variables del experimento y se dieron cuenta que no tenían que ver con eso. Sencillamente volvimos al mismo nivel. Y unos investigadores, estos un poquito más morbosos, se fueron para hospitales encargados de accidentes graves, donde las personas perdían su movilidad completa o perdían algún miembro, iban a esos hospitales. Entonces ellos fueron a la junta directiva y les dijeron, venga, usted nos deja preguntarle a la gente si está feliz. Obviamente fue muy difícil que les dijeran que sí, y muchos hospitales lo rechazaron porque les parecía morboso, grotesco, ofensivo ir a preguntarle a una persona que acaba de perder un brazo, que quedó cuadraplégica, si experimentaban en algún momento felicidad. Pero un par de hospitales, una loca y un loco de gerentes de hospital dijeron que sí, medio rayados ellos, y entonces vayan a la investigación, y se fueron a hacer la investigación. Y se encontraron con una sorpresa muy bonita. Efectivamente la gente después de esos accidentes sí experimenta momentos de felicidad, y entre más se va alejando el accidente del momento en el que se niega la felicidad, pues más momentos de felicidad. Y lo que se encontró es que también muchas de esas personas, 6, 8 meses, un año, 2 años después, volvían a tener el mismo nivel de felicidad que tenían antes del accidente. Porque lo normal en el ser humano es no volver a ser como era antes. Lo anormal en el ser humano. Lo normal es que nosotros volvamos siempre a ser como éramos antes. Y por eso es que se considera patológico que si usted perdió, por ejemplo, un ojo o perdió un brazo, se quede aislado en una depresión. Y por eso es que lo trata, porque es anormal que usted se quede ahí. Si fuera normal, uno dice, no, este ya está perdido, pues perdió el brazo, ya sabemos que eso genera depresión eternamente, ¿no? Resulta que a las personas les pueden pasar cosas negativas y volver a ser tan felices como eran antes. ¿Por qué? Porque tenemos y estamos adaptados para volver a estar tan bien como estábamos antes. Es una configuración que tenemos los seres humanos que nos ayuda a nosotros a ser o a estar tan bien como estábamos antes. Eso no implica que de vez en cuando uno recuerde el brazo que perdió y le dé tristeza, no. Implica que, sí, yo sé que eso es un poquito duro, pero entonces de lo que se trata es de eso, de que estamos capacitados para volver a estar en el mismo nivel que estábamos antes, para bien o para mal. A nosotros nos encantaría que si nos pasan cosas malas volvamos rápidamente a estar bien, y si nos pasan cosas buenas nos quedemos anclados. Pero eso que es tan bueno para cuando nos pasan cosas malas no es tan bueno para cuando nos pasan cosas buenas. Entonces resulta que por eso el 10%, les voy a pedir el favor si las dejamos para el final, ¿sí? Entonces si quieres porfa las notas y al final las aclaramos. Bueno, entonces tenemos el 10% para circunstancias, ¿cierto? Y finalmente está el 40%, que coinciden los investigadores en decir que es un 40% que depende de la búsqueda que se haga de la felicidad, de las acciones conscientes, intencionadas que desarrolla el individuo, no la organización, el individuo, para conseguir felicidad, y que son algunas de las que yo les voy a hablar ahora, porque recuerden que parte del título decía cómo lograrlo, ¿cierto? Porque no se van a ir acá sin saber más o menos un poco antes de lograrlo. Bueno, otros antecedentes. Se ha encontrado que las personas emocionalmente estables y más extravertidas suelen estar más felices que los introvertidos y los que son un poquito más neuróticos. No quiere decir que si usted es neurótico y es introvertido no va a ser feliz, pero hay más posibilidades de que lo sea. De arriba ahorita vamos a argumentar eso cuando estemos hablando de las estrategias. Bueno, ¿qué pasa en el trabajo? Y esto es muy bacano, esto lo sacamos de uno de los padres de la psicología positiva, Seligman, y él en un texto que se llama La felicidad auténtica señala que en el trabajo se dan ciertas, o yo interactúo de ciertas maneras con el trabajo, y eso implica que yo tenga una percepción de eso distinta. Por ejemplo, yo puedo considerar que mi trabajo es solo eso, un trabajo, me pagan por hacerlo. Puedo considerar que mi trabajo es una carrera, me pagan por hacerlo pero me permite desarrollarlo. O puedo considerar que mi trabajo es una vocación, me pagan por hacerlo, me permite desarrollarlo y además me permite encontrarle sentido a lo que hago. Entonces, de lo que habla Seligman es de que un trabajo puede generar vocación en la persona si no solamente favorece la aplicación de conocimientos y de habilidades, sino que también permite tener sentido. Entonces empieza a ser muy clave en el tema de la felicidad en el trabajo, que nosotros empecemos a ver más allá del placer y empecemos a pasar a la gratificación. Y en el placer hemos estado anclados muchos años.
las fiestas de Navidad, la celebración de los cumpleaños, todas esas cosas pues generan placer en las personas, lo disfrutan, que a veces tienen incluso efectos negativos, porque se ponen a pelear en la fiesta de fin de año, pero lo normal es que hacemos todo eso con un propósito muy bonito, y es que la gente esté contenta y que pase bueno, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a migrar, sin desconocer obviamente esto, a contextos de trabajo más gratificantes. Y eso implica que el contexto de trabajo es un contexto retador. Lo que se ha encontrado es que cuando el trabajo no me ofrece ningún reto, cuando es un trabajo sencillo, pues eso baja los niveles de felicidad de las personas. Cuando es un trabajo muy sencillo y empieza incluso a generar problemas. Ay, no, es que a mí los compañeros me tratan nomás de mal, porque es que mi trabajo, pues como implica poco esfuerzo y tengo tantos tiempos muertos, y entonces claro, los otros están ahí matándose y el otro tiene los tiempos muertos, entonces la gente le cae encima, entonces eso genera conflicto. Entonces los trabajos tienen que ser trabajos retadores, que le permitan a la persona utilizar sus habilidades, sus competencias y sus fortalezas. Si no, pues les vamos en detrimento del asunto. Y una cosa muy bonita que menciona Seligman es que antes la vocación estaba casi que era un concepto como destinado a ciertas profesiones, los profesores, los médicos, los religiosos, de pronto los psicólogos, pero resulta que desde ese punto de vista la vocación es un asunto que aplica a cualquier oficio o cualquier trabajo o cualquier profesión. En inglés la vocación es el llamado, ¿cierto? Es un llamado, y entonces básicamente lo que dice Seligman es que uno se puede sentir llamado por su trabajo cuando su trabajo tiene un sentido. Cuando yo piso y entro a la puerta del trabajo, si estoy teletrabajando, cuando me siento en la silla donde tengo trabajo, y yo digo, bueno, hoy me voy a sentar para hacer cosas que valen la pena hacer, por operativas que sean, pero lo que yo voy a hacer hoy vale la pena. Ese trabajo me llama, ¿cierto? Y por eso es pertinente y se puede decir que es una vocación. Bueno, otros efectos. Se ha encontrado en algunas investigaciones que la felicidad sí favorece el desempeño y en otras investigaciones que no favorece el desempeño. No son 13 investigaciones y 14, recuerden que estas son las referencias bibliográficas. Son investigaciones que dicen que sí y investigaciones que dicen que no. Yendo al detalle de esas investigaciones, resulta que hay un hallazgo muy interesante que se encuentra en un metaanálisis sobre la tesis del empleado feliz y productivo, y es que cuando encontraron que sí, es porque se midió felicidad como la estamos definiendo acá. Cuando se encontró que no, es porque esos investigadores definieron la felicidad como sinónimo de satisfacción. Es más argumentos, más investigación que indica o que sugiere que la satisfacción no necesariamente favorece el desempeño, pero sí lo hace la felicidad. Otras investigaciones han encontrado que las personas felices están más dispuestas o se articulan más con los valores, las conductas de la organización y desarrollan más conductas de ciudadanía organizacional. Esas personas tienen menos estrés. Aquí hay puesto un menos, ustedes se lo ponen ahí porque están tomando nota. Menos estrés. Las personas más felices suelen experimentar menos estrés, suelen percibirse a sí mismas como más positivas, suelen ser más saludables y más longevas. Y una longevidad pues obviamente saludable, no es una postergación poco saludable, sino que la persona está viejita y uno dice, ve, todavía baila y canta y corre y hace muchas cosas, y esas son las personas que llegan a esos niveles. ¿Cómo se han encontrado estos hallazgos, por ejemplo, de la longevidad? Hay dos estudios clásicos, uno con unas monjitas y otro con un grupo de cerca de 200 hombres en Estados Unidos. Para los que no lo saben, los estudios longitudinales son muy difíciles de hacer porque implica recopilar datos de las mismas personas durante muchos años. Y estos estudios son estudios que tienen 80 años, uno de ellos y el otro tiene 70 años. Por eso son estudios clásicos longitudinales. Porque imagínense recoger datos durante 80 años. Bueno, el de los señores, el de las monjitas, otra metodología, pero de los señores llevan 80 años recogiendo datos de estos personajes, ¿cierto? No, 80 no, ya van 90. Obviamente no es el mismo investigador es el mismo investigador. Ustedes, 80 años. ¿Qué fue lo que encontraron? Con las monjitas de la metodología fue la siguiente. Revisaron todas las cartas que habían escrito las monjitas de una comunidad muy grande, que habían escrito al momento de vincularse a la comunidad. Y a través de la teoría las clasificaron entre las monjitas que entran felices y las que entran por obligación o por problemas o por cualquier otra cosa. Y rastrearon qué había pasado con todas esas monjitas a lo largo del tiempo y se dieron cuenta
que había una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de años que vivían las monjitas que habían entrado felices en relación con las que habían entrado infelices. Incluso en el momento del estudio ya todas las infelices se habían muerto y estaban vivas todavía las que se habían manifestado felicidad. Y el otro estudio, que es el estudio que se hizo con estos señores, también durante muchos años les han preguntado muchas cosas. Y por ejemplo, lo que encontraron, obviamente no, desde esa época no les midieron felicidad, eso no se consideraba así, pero sí les preguntaban para qué servía la vida, cuál era el sentido, si lo que hacían les gustaba o no les gustaba, si disfrutaban. Entonces, claro, retomando la teoría, pudieron lograr una medida de felicidad que se alargó a lo largo del tiempo y encontraron que las personas más felices efectivamente habían vivido más años y además tenían ingresos económicos promedio más altos que los infelices, tenían también o se consideran a sí mismos más exitosos en promedio que los demás personas. Entonces la felicidad tiene unos efectos muy buenos, ¿cierto? Tiene unos efectos positivos: desempeño, cumplimiento de valores, estrés, percepción de productividad, salud, longevidad. Es decir, hay una serie de fenómenos que nos dicen que vale la pena pensar en esto. Sin embargo, en la organización vamos a luchar con algo que se llama la adaptación hedónica, ¿cierto? Cuando vamos a empezar a hacer gestión, bueno, la organización y las personas vamos a ver enfrentados a esto que se conoce como adaptación hedónica. Estos son 4 momentos distintos, 5 sujetos distintos, en 5 momentos distintos donde se midió felicidad, y así fue que empezaron. Algunos cambiaron, tuvieron algunas crisis, algunas cosas muy buenas, otras muy estables, pero noten que en el momento 5 sus resultados se parecen mucho al momento inicial. Todos tienden a volver al mismo nivel que tenían antes. Contra eso vamos a luchar. Por eso es que hay unas estrategias que la organización desarrolla que no tienen efecto, que son las estrategias focalizadas en, va a volver, las circunstancias, ¿cierto? Mientras que las estrategias focalizadas acá en la búsqueda son estrategias que se resisten a la adaptación hedónica. Entonces les voy a explicar brevemente cómo funciona eso de la adaptación hedónica con prácticas de la capa de. Bueno, espero que todos vean ahí, y si no, yo escribo más grande. Bueno, vamos a suponer lo siguiente: los empleados en general, si hiciéramos un promedio, pueden estar así en este nivel de satisfacción en la organización. Vamos a suponer que tenemos este nivel y que ellos llevan un tiempo quejándose, que quieren un restaurante, que quieren el casino, un restaurante, les damos el restaurante. Entonces vamos a tener este subidón, ¿cierto? Uy, qué bacán, la organización se preocupó por nosotros. Como eso solamente es el 10%, lo que va a seguir a continuación es un bajón y la estabilización. ¿Qué pasa a continuación? Como este subidón se siente tan bacano, se siente tan divertido y tan bueno, entonces ahora necesitamos gimnasio. Nos dan el gimnasio, volvemos a bajar y ahora que necesitamos, pues también el chef del restaurante porque es muy malo. Y así nos la pasamos. Eso es lo que explica por qué las organizaciones que más dan son las que más tienen que seguir dando. Porque se han focalizado en una gestión que depende de lo que nosotros damos y que no depende de lo que el colaborador está haciendo por él mismo. Por eso es que una gestión de la felicidad es más una favorecedora de espacios para que usted busque su felicidad. Y no es que yo voy a hacer una serie de programas y de planes para que todos estemos muy felices. Ahora en este momento, por favor, todos párense y den un abrazo. No, eso no es la felicidad tratada seriamente y con rigurosidad. No es para abrazarnos, no es para darnos picos, no es para que hagamos solecitos y caritas felices, es para que nos pongamos serios con un asunto que es importante para la persona. Porque esa persona que llega triste a la casa tiene problemas normalmente con su pareja, con sus hijos, con su familia, y cuando llega feliz está bien y rinde más en el trabajo, y es un asunto serio, no lo podemos tomar tan a la ligera. Entonces vamos a tener este, si quieren llamémoslo enemigo, aunque decirle enemigo está mal, porque también cuando tenemos un bajón nos ayuda a volver. Entonces es una relación ahí medio conflictiva, como de amor-odio. Yo amo la adaptación hedónica cuando me ayuda a subir, pero la odio cuando me hace bajar. ¿Cierto? Entonces me compré mi primer carro y entonces después de un año ya el carro me da igual, pero ay, no me gustaría sentir eso que sentí esa semana. Uno casi quiere dormir en el carro la primera vez que lo tiene, ¿cierto? Si uno ahora fue, bueno, todo eso. No, qué rabia la adaptación hedónica ahí. Pero cuando yo tengo una pérdida, pues pucha, me robaron los papeles y ahora la tasa para sacarlo. Después de 2 meses, yo bueno, ya se está la cuenta, ya estoy normal.
gracias a Dios existe la adaptación hedónica. Entonces por eso es una relación ahí de amor-odio con este fenómeno psicológico. Bueno, ¿cómo medirla? Pregunta fundamental. En el rastreo, en la tesis doctoral, me encontré con esta lista, bueno, muchas más instrumentos para medir felicidad, pero estos son como algunos de los que uno encuentra más general, o los encuentra con más frecuencia en la literatura. La escala general de felicidad, la de satisfacción con la vida, que ya muchos obviamente investigadores critican que aquí se está midiendo es satisfacción con la vida y no felicidad. La felicidad subjetiva, el inventario de la felicidad auténtica, una escala desarrollada por Alarcón en Perú, el método de reconstrucción de la vida diaria, está el Munch, está el Pemberton, etc. Y en CINCEN desarrollamos hace poco la escala de felicidad en la vida y en el trabajo, con unos indicadores psicométricos bastante buenos, porque nos dimos cuenta que en Colombia no existían instrumentos que hubieran sido adaptados a nuestra población. O sea, sí se había medido felicidad en algunos estudios, con reinsertados algunos, con bachilleres en otro lado, pero no había un instrumento diseñado para población trabajadora, ¿cierto? Y no había un instrumento diseñado para medir felicidad en el trabajo, había instrumentos para medir felicidad en general. Pero recuerden que la felicidad en general tiene que ver más con la característica, mientras que la felicidad en el trabajo tiene que ver más con el estado y cómo me siento yo en el contexto de trabajo. Entonces este nombre, hasta ahora decimos que es un nombre provisional hasta que encontremos uno mejor, que es F7, F de felicidad, y 7, porque si buscan en Google el 7 es un número feliz, el 7 es un número feliz. Porque genera un bucle, bueno, los que sean así como medio ñoños como yo van a buscar qué es el bucle, entonces es muy bonito, el 7 es un número feliz, entonces le pusimos F7. Bueno, esas son las formas de medirla. Ahora vamos a pensar en las estrategias. Todo eso es lo que encontró la investigación, los antecedentes, los efectos de la felicidad, lo que genera la felicidad. Pero ahora, ¿cómo hacemos para incrementarla? Y para incrementarla de manera permanente, luchando contra la adaptación hedónica. Entonces vamos a empezar con la primera estrategia que encontró la investigación. Bueno, si quieres hacemos aquí la pausita para la pregunta que tenían acá, porque como vamos a pasar a otro tema, entonces si quieres aquí, hacemos la pregunta. No, la pregunta era si de pronto de la investigación se le ha encontrado que tiene relación ese tema de que las crisis, ya lo olvidé, como que la crisis me permitirá encontrar un sentido, por eso está relacionado con que vuelva a la felicidad, la crisis me permite encontrar un nuevo sentido. Sí, hay dos conceptos que se pueden asociar a esta pregunta. Uno es el de resiliencia. Es un concepto prestado de la física que dice que los materiales logran volver a su estado original después de haber sido sometidos a algún tipo de estrés. Nosotros lo tomamos prestados y lo que decimos es que el ser humano tiene la capacidad de no solo volver a como estaba antes, sino salir fortalecido. Es decir, en ese préstamo del concepto y le añadimos algo y es, voy a hacer otro dibujo para la resiliencia. Entonces, estamos así. Llega la crisis, bajamos, y entonces lo que puede pasar es, me quedo anclado. Esto en física sería resiliencia, pero en psicología se le conoce como recuperación. Y en psicología, pues, el añadido es que consideramos la resiliencia a esto, es decir, que yo quedo mejor de lo que estaba antes, gracias a la crisis. Eso es un concepto y tiene ese sentido que le estás dando. Y el siguiente es el concepto de crecimiento psicológico. Fue muy trabajado en la década de los 90, principios de la década de este milenio, por Osvaldo Romero, un investigador venezolano, que hablaba de ese concepto diciendo que una de sus dimensiones es el manejo del fracaso, o las crisis también pueden estar ahí incluidas. Y lo que se decía es que suelen ser más felices, desempeñarse mejor las personas que ven en el fracaso un aprendizaje y no una señal de su incompetencia y su inhabilidad para lidiar con el mundo. Entonces, digamos que los dos conceptos están relacionados, pero efectivamente por eso es que la capacidad que tenemos los seres humanos de lidiar con el fracaso y de ver la crisis como una posibilidad de aprendizaje es lo que nos permite volver. Y por eso es que cuando la persona se queda anclada, básicamente se trata de buscar eso que no le permite salir de ese lugar en el que se quedó. Ahora la estrategia de la implementadora, ¿cómo lleva a las personas a Puede ser una, como por ejemplo en gestión del presente, que es importante
colaborador para que entienda que la retroalimentación que le estoy haciendo, por ejemplo, sobre los fracasos que tuvo, los errores que tuvo, le van a servir después. Entonces, la organización que cuando se comete un error empieza a decir, bueno, entonces ¿quién fue culpable para ver quién sale? Esa no es una organización que favorezca contextos de felicidad. Por eso les digo, no todas las organizaciones están preparadas y por eso necesitamos que los jefes ya estén listos, necesitamos que la organización ya haya hecho un proceso, porque se pone a hablar de gestión de la felicidad y todavía echa gente por cometer un error. ¿Sí? Esta también tiene que ver con todo lo que acabamos de ver. Listo. Una más y ya nos metemos en las estrategias. A mí hay algo que no me queda claro. Hay algunos autores, Selman, que hablan y ponen al mismo nivel la felicidad con el bienestar. Y tú ahorita hablabas de que había una escala, ¿cierto? Satisfacción, bienestar y felicidad. Entonces, ¿dónde se encuentra como ese escalón entre bienestar y felicidad? Si Seligman, cuando uno lo revisa en el 2000 más o menos, cuando saca la primera edición del libro de Felicidad Auténtica, gracias, Juan. Cuando uno revisa la primera edición, él dice felicidad es un sinónimo de bienestar subjetivo. Y él mismo lo dice. Sin embargo, si usted revisa la última edición del libro, se llama igual Felicidad Auténtica, pero es una edición más o menos del 2012. En esa edición ya hay unos aportes donde aparece esa diferencia. Y además Seligman junto con Park, no recuerdo el apellido del otro autor, tiene un artículo que se llama Progreso de la psicología positiva. Búsquenlo en inglés, no me van a poner a pronunciar eso. Progreso de la psicología positiva. En ese artículo ellos hacen una revisión del progreso en psicología positiva y es ahí donde aparece por primera vez, es un artículo más o menos del 2005-2006, donde aparece por primera vez la propuesta de Seligman de que el bienestar subjetivo no es suficiente para hablar de felicidad. Ay, muchas gracias. Bueno, hagamos entonces, tenemos 10 de batería para acabar. No. Bueno, primera, lo que he encontrado en la investigación es que agradecer funciona. Enseguida les voy a explicar, pues una de mis responsabilidades es explicarles el proceso psicológico de por qué el agradecimiento favorece la felicidad. Entonces, agradecer, ahorita se las explico. Identificar los logros, mis logros. Identificar las propias fortalezas. Yo creo que la presentación, para que no se me pongan ahí a escribir, eso se cuelga y aparece un video, también va a quedar señalando. Bueno, identifica las fortalezas, aplique las fortalezas, no solamente es un asunto de identifíquelas, sino también de aplíquelas. Conéctese con otros, sea amable y bondadoso, trabaje por una meta, actívese y sonríe. Me ha ayudado. Por eso puse la foto ahí. Bueno, entonces me voy a devolver. Agradecer, porque agradecer funciona como favorecedor de la felicidad. ¿Y qué tiene que ver el agradecimiento con la felicidad? Resulta que eso tiene un efecto muy positivo. Consiste en lo siguiente: cuando una persona agradece, lo que está haciendo es hacerse consciente de que alguien le dedicó tiempo o le dedicó esfuerzo para darle algo a ella. Y eso hace que se sienta bien, porque siente que otros, o que es lo suficientemente valioso para otros, para que le dediquen tiempo y para que le dediquen esfuerzo. Entonces el agradecimiento tiene la capacidad de generar felicidad porque hace que las personas se sientan valiosas y hace que sientan que lo que hacen tiene sentido o tiene propósito. Recuerden que eso es una de las dimensiones de felicidad. Entonces, agradecer tiene un efecto muy positivo. ¿Cuáles son las investigaciones que se han hecho alrededor de esto? Pusieron a unas personas a redactar cartas de agradecimiento, ¿cierto? Y a otros los pusieron a escribir cualquier cosa, escriban lo que hizo en el día, etc. Y lo que se encontró es que las personas que durante una semana, en la noche, hacían una carta de agradecimiento a una persona a la que se la pudieran entregar, no a personas muertas, y vale la pena la aclaración porque se ponen a escribir la carta a la persona que se murió y el proceso es un poco distinto. Entonces es cartas que usted al día siguiente pudiera entregar, así no las entrega. Y resulta que se encontró que las personas que agradecían, que se sentaban a hacer ese ejercicio, estaban más felices y tenían que ver con hacer consciente que otros les habían dado cosas a ellos. Y lo segundo que se encontró es que lo que la gente suele agradecer
no es material, es, no sé, más intangible. La gente agradece el aprendizaje, la gente agradece la claridad, la gente agradece la coherencia, la gente agradece el apoyo, la gente agradece ese tipo de cosas. En unos ejercicios que nosotros a veces hacemos en un taller de gestión de la felicidad, se les pide a las personas que hagan esa relatoría de eventos que ellos pueden agradecer, y entonces cuando hacemos la lista de lo que la gente agradece, nunca en todos los talleres que hemos hecho aparece gracias por el anillo que me regalaste, gracias por los aretes, gracias por los zapatos, aparece gracias por el apoyo, gracias por el esfuerzo, gracias por la escucha. Entonces lo que la gente agradece son condiciones muy valiosas, muy difíciles de obtener y que valoramos mucho cuando otros no las ofrecen. Entonces están las dos condiciones a través de las cuales el agradecimiento favorece lo que sucede en la organización. Bueno, identifica tus logros. Resulta que cuando en la investigación lo que se hizo en algunos experimentos, se le pidió a la persona hacer una lista de los logros que hubiera obtenido en su vida o en su trabajo, dependiendo del contexto de la investigación. Y se encontró que las personas que hacían esa lista de logros, después del tiempo de terminar la investigación, estaban más felices que personas que no habían hecho el inventario. Eso quiere decir que hacer el inventario sirve, pero ¿por qué sirve? Resulta que la utilidad de hacer el inventario es darse cuenta que uno efectivamente tiene fortalezas y habilidades que le permiten ser bueno. Pero más allá de eso, la identificación de los logros favorece algo que en inglés se conoce como savoring y que podría tener una traducción más o menos parecida como a paladear o como a degustar. El savoring es como saborear algo que yo ya viví. Entonces resulta que la identificación de los logros, cuando yo rememoro esos logros que tuve, se activa esa capacidad que tenemos de saborear los momentos pasados, y resulta que el ser humano es capaz de experimentar la misma felicidad en el momento que saborea que en el momento en que vivió la situación. E incluso se ha encontrado que la persona a veces se siente mejor en ese momento que está saboreando que en el momento en el que lo estaba viviendo. Es un ejemplo. Yo fui y hice un viaje al mar y me pareció espectacular. Y me sentí pleno, me sentí lleno, y qué cosa tan bacana. Y a los 2 meses me da por ver las fotos y efectivamente el organismo se vuelve a sentir tan bien como se sintió en ese momento, o un poco mejor, porque uno dice, yo ya que tenía arena en todas partes, que se quemó, que se le olvidan todas esas cosas y uno recuerda lo mejor. Por eso es que a veces cuando visitamos un lugar y volvemos a él, no lo vemos tan lindo como lo vimos pero esto no era como distinto, esa montaña no era más alta y ese lago no era más transparente. No, así lo recuerda usted, y por eso a veces los recuerdos son más favorecedores de felicidad que la misma vivencia. Entonces lo que se ha encontrado es que identificar los logros favorece la felicidad porque genera saboreo, es decir, yo puedo volver a experimentar esa sensación de triunfo, de placer, de gratificación que trajo conmigo los logros. Bueno, gracias. Bueno, identifica tus fortalezas. Bueno, como una de las dimensiones de la felicidad tiene que ver con la gratificación, y la gratificación tiene que ver con la posibilidad de poner en práctica mis fortalezas principales, pues es sumamente recomendable que la persona pueda identificar sus fortalezas centrales, sus fortalezas principales. Ojo, no estamos hablando de competencias en general, estamos hablando de una categoría de fortalezas que habla Seligman. Él hizo un trabajo muy interesante y él participó en el desarrollo del DSM, creo que fue la 3ª versión. El DSM es el manual diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales, y resulta que él después de que terminó ese trabajo, él dijo, ¿y por qué no existe un manual también para diagnosticar las cosas buenas? ¿Por qué nos tenemos que focalizar solo en diagnosticar las cosas malas? De ahí que sea el padre de la psicología positiva, y es que empieza a pensar que también las cosas buenas merecen ser inventariadas. Y el trabajo fue muy interesante porque se puso a recorrer el mundo de él y otros investigadores, recogiendo los textos de distintas culturas y textos tradicionales como el Torá, la Biblia, la constitución política de distintos países, etc. Textos característicos e importantes de cada sociedad. Y lo que él hizo fue rastrear cuáles fortalezas o cuáles habilidades eran universalmente reconocidas y valoradas. Entonces, por ejemplo, él empezó a leer la constitución política de Estados Unidos y en alguna parte aparecía que tenía que ser un país sobresaliente y que superaba a los demás, algo de competencia, ¿cierto?, que caracteriza mucho a la gente de ese país. Cuando él revisó los textos orientales se dio cuenta que eso no era valorado allá, que se desecha eso.
Entonces, lo difícil del trabajo fue encontrar fortalezas que fueran universalmente reconocidas como valiosas. Y ese trabajo llevó a hacer una lista de 24 fortalezas que pueden caracterizar a cualquier persona. Entonces, cuando se habla de identificar las fortalezas, es saber cuál de esas fortalezas nos caracterizan y cómo las podemos aplicar al contexto de trabajo. Y esa aplicación al contexto de trabajo puede ser en cualquier trabajo. Entonces, identificarlas nos ayuda porque nos permite filtrar las actividades de la vida cotidiana y saber cuáles me van a resultar más, cuáles me van a resultar menos gratificantes, o filtrar el trabajo completo y entender que mi trabajo no me va a resultar para nada gratificante. Entonces, identificar las fortalezas. Pero, uy, nos quedan 7, listo. Voy a hacer una cosa y es que me voy a adelantar en algo. Voy a poner las estrategias de trabajo por si nos quedamos sin batería, pero voy explicando lo mismo. Porque aquí dice, aquí es así como generar expectativa, y en el trabajo, haga lo mismo. Es decir, pero bueno, se dañó por la batería. Aquí lo que ustedes van a encontrar a la izquierda son listas de actividades que yo he ido recopilando que hacen las empresas para generar esos espacios de felicidad. Entonces, en agradecer, hay empresas que tienen el Día de la Gratitud, el Buzón de la Gratitud, el Programa de Gratitud Anónima, y la inclusión de gratitud como valor de la organización, etc. Es decir, ahí hay una lista y obviamente en cada una de esas estrategias nos podemos explicarla con más detalle, pero me interesa es que sepan que efectivamente la organización sí puede hacer algunas cosas. En identificar los logros existe, por ejemplo, la revisión en grupos primarios de éxitos. Entonces se sienta el grupo no a revisar las razones de las no conformidades y la posible aparición de no conformidades potenciales, sino a revisar por qué nos fue bien, que no es una cosa tan común y tan tradicional. ¿Qué fue lo que hicimos bien? Y eso le permite al grupo saborear y paladear un poco lo que está pasando. Documentación de quejas, reclamos, sugerencias y logros. La organización busca no solamente reportar esto, sino que también reporta esto. Participación activa y formada en el proceso de evaluación del desempeño. Esto lo mencioné ahora. Cuando se hace gestión de colaborador, la persona que está siendo evaluada debería estar capacitada para él incluso guiar al jefe en el proceso de evaluación que le está haciendo a él. Jefe, usted se perdió, recuerde que estamos analizando si mi problema es de habilidad, de conocimiento, de motivación, ¿sí? Para que sepamos qué es lo que toca hacer. Bueno, lectura y actualización anual de la hoja de vida. Esto lo hacen algunas organizaciones con el ánimo de que en la hoja de vida se vayan reportando los principales logros de la persona, independientemente de si va a cambiar o no va a cambiar de trabajo, se actualiza con la persona para que le genere la felicidad. ¿Ya se está cargando? Bueno, yo les conté lo de cómo era la parte de bien del trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces identificar fortalezas, aplicarlas. No tiene sentido identificar las fortalezas si no las voy a aplicar. Y este es uno de los riesgos que asume la organización cuando empieza a hablar de gestión de la felicidad. Y es que cuando la gente empieza a identificar para qué es buena, qué la moviliza, qué la mueve, qué disfruta, qué le resulta gratificante, puede ser que se dé cuenta que no es esa organización donde está, donde ellos participan. Entonces eso es un riesgo. Entonces mire que si uno empieza a trabajar en la gestión de la felicidad tiene que estar preparado, no es sencillamente porque como salió publicado en no sé qué diario gringo y en no sé qué revista, entonces hagamos gestión de la felicidad. Eso tiene un efecto. Entonces hay que aplicar las fortalezas y aplicar las fortalezas genera gratificación. Conectarse con otros. Ya ahorita había una diapositiva donde decía que la gente más extrovertida suele ser más feliz que la introvertida, y eso se debe a que uno de los recursos con los que contamos como personas para enfrentar el estrés y la vida cotidiana es el apoyo que obtenemos a partir de la interacción con seres queridos o con amigos o con gente que nos puede ayudar. Resulta que una de las maneras de lidiar con la vida, de lidiar con los problemas que esta nos trae, es apoyarnos en otros. Entonces las personas que tienen redes de mayor calidad, o que no es cantidad, no es tú soy más feliz que tú porque tengo tantos amigos en Facebook, nada, es redes de calidad, no es la cantidad de amigos reportados en Facebook ni la cantidad de seguidores en otras redes, es con cuánta gente usted realmente cuenta en estado de que se le presente un problema, o qué gente usted le puede contar sus logros y sus éxitos sin que crea que usted es un pedante y un fastidioso, sino que usted le diga, imagínate que mi tesis la laurearon, que bacán, me alegro por vos. Esa gente es la que necesitamos alrededor de nosotros. Gente que nos apoye cuando estamos mal y que nos escuche de manera genuina. Entonces, ¿qué pasa? Que los extrovertidos deben tener redes
contactos un poco más amplios que los introvertidos, pero por eso les digo, los introvertidos no están perdidos. Si el introvertido tiene 2 o 3 muy buenos amigos, con eso es suficiente. No es tener un amigo, si no ya la otra canción. No es tener muchos amigos, es tener gente que lo ayude a uno. Bueno, ser amable y bondadoso. Esta me pareció, cuando empecé a realizar la investigación, me pareció una cosa genial, y es las personas amables y que tienen actos de bondad hacia otros suelen ser más felices. Y la razón que explica eso es que es tal vez una de las conductas que más humanos nos hace. Es decir, más sentido le da a lo que hacemos en la vida. ¿Cuáles fueron las investigaciones que se hicieron alrededor de eso? Las investigaciones eran, usted durante una semana conscientemente va a hacer conductas de amabilidad o de bondad, o se va a inscribir en un grupo como voluntario, va a hacer algo por los demás. Le midieron la felicidad antes y después a esas personas, y las que habían sido amables estaban infinitamente más felices que las que no lo habían sido. Otro experimento muy interesante, afuera de varios centros comerciales, fue uno que se hizo en España, aleatoriamente pues, elegían personajes que fueran a entrar al centro comercial y les entregaban 100 euros. A la mitad de las personas les dijeron, ustedes van a entrar al centro comercial y van a comprar cosas para ustedes, gásteselo, cómprese una ropa, una chaqueta, unos zapatos, lo que usted quiera. Al otro 50% le dijeron, van a entrar, van a comprar algo, pero para regalarle a alguien que está en el centro comercial. Les dieron la felicidad antes, durante el momento pues, que les dieron el dinero, para saber si había algún efecto de, uy, me dieron dinero, independientemente para que me lo gaste, y les dieron la felicidad después. Resulta que las personas que habían hecho cosas por los demás, que habían comprado cosas a los demás, estaban o tenían niveles o habían incrementado su felicidad de manera significativa. Y a los que les dieron el dinero para que se lo gastaran a ellos, habían estado felices durante el momento en que les dieron el dinero. Ya después de que se los gastaron, lo que se compraron hacía parte del paisaje de lo que se compraron. Entonces las personas que tienen actos de bondad o de amabilidad con otros son más felices, porque eso permite darle un poco de sentido a lo que somos. Cuando digo que es la conducta que más nos humaniza, es porque los seres humanos somos seres sociales, y al ser seres sociales somos seres de la interacción, y cuando hacemos algo por los demás, pues eso también nos favorece a nosotros. Trabajar por una meta, cuando uno no sabe para dónde va, es más infeliz que cuando sabe para dónde va, porque uno necesita como mayores explicaciones. Entonces, ahorita vamos a ver en la organización qué se puede hacer. Actívate. Se ha encontrado que hacer ejercicio sirve. Esto ya desde el punto de vista más biológico tiene que ver con la generación de endorfinas en el cuerpo, las cuales pelean con el cortisol. Es una lucha muy interesante. Y entonces ayuda a que usted se sienta más, y sonreír. Sonreír, no quiero que se lo lleven como, ay, la presentación terminó como, ay, sonreír. Les voy a explicar por qué sonreír. Sí. Resulta que en unos experimentos, esto ya se los he contado a algunos de los que están acá, pusieron a que las personas durante 30 segundos al día hicieran el siguiente ejercicio, y es coger un lápiz, y hacer así. 30 segundos, o hacer así, no importa. Y eso tiene un efecto, y es que hay unos músculos al lado de los ojos, el músculo que tiene que ver con el músculo occipital. Entonces, resulta que este músculo que tenemos acá, solo si se activa si usted está sonriendo de manera genuina y original. Cuando usted se sonríe de manera falsa, ese músculo no se activa. A la activación original de la sonrisa se le conoce como sonrisa Duchenne por un investigador como del 800 o del 900, que empezó a caracterizar los distintos gestos. Entonces, como él dijo, yo voy a caracterizar esta sonrisa, le pongo mi apellido, y muchos años después otro investigador a la sonrisa falsa le puso Panam, de Pan American Airlines, porque él decía que las azafatas de esa aerolínea. Pero resulta que este ejercicio activa ese músculo y se produce un efecto contrario a como nos enseñaron nosotros que funcionaba el cerebro en psicología, porque nosotros les dijeron normalmente lo que usted piensa lo hace sentir cosas, y lo que usted siente lo hace actuar de determinada manera. Pero resulta que este ejercicio va en reversa. El cuerpo activa unos músculos que solamente se activan cuando usted está sonriendo, y entonces el cuerpo es como, ay, pues madre, como que estoy feliz. Y entonces empieza a generar endorfinas y usted empieza a ver el mundo distinto, como si efectivamente tuviera que estar feliz, para generar consistencia entre lo que su cuerpo está mostrando y lo que efectivamente usted debería estar pensando. Entonces, ojo, y eso aplica para muchas otras cosas. Cuando usted se sienta así, cuando usted camina todo el día así, ay, ¿cómo le voy a trabajar? No, me aburrido.
pero si la persona se empieza a parar derecha, eso sirve. Incluso los investigadores de lo kinético dicen que si usted quiere ser feliz, tiene que empezar por pararse como una persona feliz. Entonces dejen de estar sentados ahí todos torcidos y todos aburridos, ¿no? Siéntense y más bien se acomodan. Pues, entonces hay que sentarse como una persona feliz. Entonces sonreír sirve. Hicieron un experimento muy interesante. Pusieron una foto como esta en unas salas de espera de hospitales. Y resulta que también hay otro fenómeno de sonreír, y es que la sonrisa, por asunto de las famosas neuronas espejo, se contagia. Y a pesar de que Jerónimo tiene un poquitos dientes, ya al menos contagia la sonrisa. Entonces mire que, apenas con la foto, y no habían hecho la misma cara con las otras fotos. Esta es una foto que está previamente diseñada para que produzca ese efecto. Para que ustedes digan, entonces la sonrisa además contagia. Entonces en un contexto donde yo me empiezo a sonreír, los demás también se sonríen, empieza a ser un contexto más feliz, porque se generan endorfinas que me hacen ver el mundo de una manera supuestamente más feliz. Y entonces, ¿qué hacemos en el trabajo? ¿Y entonces qué hacemos en el trabajo? En el trabajo lo mismo. Ya habíamos visto agradecer, habíamos visto identificar los logros, identificar las fortalezas, hay medición de fortalezas con instrumentos. Esto siempre es importante, que sea con instrumentos válidos y confiables. Participación activa y formada en procesos de evaluaciones del desempeño. Esta se repite con la anterior, y es, no solamente uno tiene que participar en el proceso de evaluación del desempeño, tiene que estar activo y saber para qué sirve ese proceso y usted qué tiene que ver con eso. Y procesos individuales de desarrollo. Aplicar la fortaleza, lo que les decía ahorita, buscar el trabajo adecuado para hacerlo, puede ser dentro de la organización o fuera de ella. Dentro de la organización se puede hacer rotación de puestos de trabajo, hay gente que hace job crafting y trabajar por proyectos. El job crafting es que todas las personas tenemos la capacidad de ir modificando, moldeando nuestro trabajo a nuestras condiciones. Entonces, yo puedo estar reemplazando a alguien, pero cuando yo lo reemplazo, yo le pongo parte de mí a ese trabajo. Todavía los investigadores no saben si eso es bueno o no, porque implica a veces que hay algunas modificaciones que hacen que el trabajo ya no sea lo que era y que uno no entregue lo que tenía que entregar. Pero a veces esas modificaciones implican que uno pueda aplicar todo lo que uno es y que se potencie el empleo. Entonces las personas pueden hacer eso. Conectarse con otros, favorecer reuniones periódicas en las que no solamente se discutan asuntos de trabajo, sino asuntos de relación. Que existan espacios de encuentro en la organización, es decir, que uno no trabaja en una organización donde uno no puede sentarse con otra persona a conversar. Participación en actividades extralaborales no patrocinadas, debe haber puesto ese no grande, y se trata de que las personas empiecen a ver que es que esto no es que la organización lo va a hacer, sino que yo tengo que participar. Si yo quiero, no sé, hagamos un equipo de fútbol, entonces ahí venga, ustedes nos van a dar camisetas y los guayos, ¿cómo se va a manifestar ahí? ¿Cierto? No, si yo estoy interesado, yo voy y lo hago, porque eso me permite a mí desarrollar cosas. ¿Sí se van dando cuenta por qué no todas las organizaciones están preparadas para eso? Bueno, ser amable. Entonces hay empresas que han implementado el Día de la Bondad, entonces ese día todos tienen la obligación de hacer algo bueno por alguien, o ese día van y hacen algún voluntariado, o entonces todo el mundo lleva regalos para niños, etc. Entonces hacen el Día de la Bondad. Programa de bondad anónima, este me pareció muy interesante, y era ya el tiempo está cumplido, si ustedes quieren termino. Sí. No termino. Denme 5 minutitos, nos vamos a pasar 5 minutos. Bueno, el programa de bondad anónima era, usted va a hacer algo bueno por alguien, pero tiene que tratar de que esa persona no se dé cuenta. Y lo que quería promover este programa es que uno hace algo por los demás, no para que lo vean bien a uno, por bacanía para uno, sino porque realmente es para los demás. Y eso es porque en esa organización tienen una filosofía de que la amabilidad debe ser altruista y no egoísta. Los investigadores en el concepto de la amabilidad han encontrado lo siguiente, y es que una vez es amable con los demás por uno. Entonces yo cedo el puesto del metro porque la gente me va a caer encima si yo no lo hago. Entonces no es porque yo quiera hacerlo, es porque la sociedad me obliga a eso. Entonces yo soy amable para reducir la tensión que me produce no ser amable porque los demás me lo van a castigar. O bueno, si yo te escucho, pues lo estoy escuchando, que podría ser un acto de amabilidad, pero porque el contexto me lo exige, porque como soy el jefe, entonces tengo que escuchar el plan, y si no, entonces como. Entonces realmente acá lo que querían era que usted fuera amable, sin que el otro sujeto se diera cuenta que usted había sido amable con él, para ir alejando la amabilidad por egoísmo y ir acercándose a la amabilidad por altruismo. Y a mucha gente le costó porque era no, entonces una vez no era ni las gracias a la una, unas funciones haciendo eso con usted, está haciendo mal otro. Entonces no es tan sencillo, pero funciona.
incluirlo como valor. En los planes individuales de desarrollo se contempla para convertirlo en un hábito, es decir, cuando el jefe o quien sea que retroalimente el colaborador se sienta con él, empieza a hablar de que es importante la amabilidad con los demás. Y algunas organizaciones lo que están haciendo es una participación activa en programas de voluntariado. Entonces lo que hacen es que hacen programas dentro de la organización para ver quiénes quieren participar como voluntarios de distintas fundaciones. Entonces, ¿cuál es el rol de la organización? Hacer la lista de las fundaciones en las que se podría apoyar. Pero no es inscribir a la gente, no es obligar a la gente. Miren que todas las estrategias que están acá es que hace el colaborador para ser feliz, no, y la organización es solo una favorecedora de esas fundaciones. Bueno, que la persona tenga clara la meta del trabajo, que se haga el seguimiento de esas metas. Error muy tradicional de la empresa colombiana es formular metas y no hacerle seguimiento. Participación activa y formar en los procesos de evaluación, en este caso de resultados. Ahora estábamos viendo evaluación del desempeño, que es evaluación de resultados. Eso puede ser otra conferencia, hay una diferencia entre ambas cosas. Cuando se trabaja por metas hay que hacer participación activa en estos procesos de evaluación de resultados. Cuando estoy hablando de fortalezas y de capacidades, de desempeño. Y hay una organización donde tiene este nombre, hacen algo que se llama la bitácora de los sueños. Entonces lo que hacen es que cuando empieza el año, el jefe se sienta con el colaborador a hacer la bitácora de los sueños de ese año, de esa persona. ¿Para qué sirve eso? Para que al contarle a otro lo que yo deseo alcanzar durante ese año, se aumente la probabilidad de que yo lo haga. Hay investigaciones que encuentran eso. Que cuando uno le cuenta una meta a alguien es más fácil que se cumpla que cuando uno no le cuenta a nadie. A pesar de que a uno, por alguna razón en nuestra cultura colombiana, se dice no le cuente a nadie hasta que no sea la realidad. Pero eso es ¿por qué? Porque nos da mucha vergüenza, porque normalmente cumplimos. Entonces, para evitarnos la vergüenza de incumplir, es que nos inventamos esa enseñanza de no le diga a nadie hasta que no le salte. Y pues en otros países que sí le cuentan a todo el mundo de tengo pensado ir a estudiar un doctorado al exterior. ¿Cuándo? No, todavía no sé, pero ya lo pensé. Entonces, claro, a los 6 meses, ¿usted cuándo va a hacer pues, ese doctorado? Entonces nos empiezan a presionar y esa es la ventaja que tiene contar de la meta. Bueno, activarse dentro de la organización, pausas activas, tiempo para ejecución de distintas actividades, el tema de los flexionarios o espacios flexibles también, las actividades que en general tengan que ver con la actividad física y salud física, y hacer ejercicio. Y esto lo puede hacer la gente fuera del trabajo, no es que una hora diaria de trabajo la gente va a hacer ejercicio, es promover que eso se dé en otros contextos. Y sonreír, que las personas se encuentren entre sí, que haya espacios para el paladeo o el savoring o degustar lo que nos pasó. Entonces, ay, ¿te acordás cuando estábamos en tal proyecto? Que haya espacio para eso, porque eso nos hace sonreír. El ejercicio ayuda, recuerden que ahorita les dije que hay una guerra entre las endorfinas y el cortisol, entonces hagamos que gane la guerra las endorfinas. Y la revisión de las cargas de trabajo, es muy difícil sonreír cuando uno no sabe o no tiene tiempo ni siquiera para eso, a veces es muy difícil. Bueno, y las referencias, aquí están son 2 páginas de referencias a las que vamos a poder tener después. Muchas gracias. Tiempo para preguntas, ahora sí, para que vean la mano ahora. Mi pregunta es referente al contexto, digamos, cultural o social digamos, de esa persona, esa investigación que tú haces. Sí, en todas estas investigaciones siempre se tienen en cuenta los contextos de las personas y los hallazgos que estábamos viendo son hallazgos de investigaciones donde se controlan todas las variables que pueden afectar esto. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que la felicidad no es un asunto de ser rico o ser pobre, que no es un asunto de ser hombre o ser mujer, que no es un asunto de ser blanco o de ser negro, es un asunto que tiene que ver con cómo somos como seres humanos, con encontrarle sentido a lo que hacemos, que lo que hacemos sea gratificante y que lo que hacemos lo podamos disfrutar. Entonces, ya han tenido en cuenta.
lograr llegar a eso hay que empezar a desarrollar metodología muy general, que se conoce como externalidad, que se contrapone a la internalidad. La internalidad es la capacidad o es la idea que tenemos de que lo que sucede a nuestro alrededor depende de una proporción importante de nosotros mismos y no depende tanto de lo que el contexto me ofrece. Entonces, cualquier estrategia que apunte a que la persona empiece a tener internalidad va a tener ese efecto de que las personas vayan migrando a una autogestión y una gestión que depende de uno. Y por ejemplo, solo por citar un ejemplo, cuando se hace evaluación del desempeño, hay dos estilos, el estilo informador y el estilo controlador. En el estilo controlador, yo pongo mis emociones en juego. Yo digo a la persona, me parece el colmo, estoy muy bravo, muy enojado por ese error que cometiste, o si hizo algo muy bueno, le digo, me tiene muy feliz y muy contento de lo que hiciste. Ese es el estilo controlador. Y el estilo informativo es un estilo donde yo sencillamente le comento a la persona lo que sucedió, sin yo decirle si estoy feliz o no por eso, si estoy preocupado o no estoy preocupado por eso. ¿Qué ha encontrado la investigación en relación con eso? Que cuando se utiliza el estilo informador, independientemente si es para dar retroalimentación positiva o negativa, se genera internalidad. Cuando lo que se hace es que se utiliza el estilo controlador, se genera externalidad. Entonces, por ejemplo, llegar y decirle a una persona, estoy muy preocupado, usted lo que hizo es lo peor que ha hecho en la vida, usted no parece trabajador mío, etc. Entonces, ahí lo que se genera es externalidad, porque mi juicio sobre lo que yo hago va a depender siempre de ese otro. Y lo mismo pasa cuando ese otro me manifiesta sus emociones positivas sin haberme hecho el informe previo. Me explico. A mí me llama un cliente y me dice, vea, ese trabajo que hizo su colaboradora fue genial y espectacular. Entonces yo puedo hacer dos cosas ahí. Ir a decirle a la colaboradora que estoy muy feliz porque llamaron y dijeron eso. O decirle a la colaboradora, nos acaban de llamar a decir eso sin manifestar ninguna emoción todavía. Y a continuación preguntarle qué fue lo que ella hizo para que eso sucediera. Entonces claro, como estamos en Colombia, la gente está esperando la felicitación inmediata, rápida. Pero a veces es un error hacerlo porque la persona empieza a considerar que es el juicio del otro el que me dice si estoy haciendo o no estoy haciendo bien el trabajo y se le empieza a dificultar ser capaz de medir eso ella misma. Entonces claro, felicítela, pero cuando la persona termine de analizar cuál fue su papel, cuál fue su rol en ese proceso. Entonces bien, arrancando desde ahí, el proceso de gestión del desempeño, capacitar a la gente para hacer evaluaciones y retroalimentación desde el estilo informativo y desde el estilo controlador puede generar internalidad. Y la internalidad la necesitamos precisamente para que entendamos que todo este asunto me compete a mí y que yo no voy a culpar a la organización si empezó este año el plan de gestión de la felicidad y yo soy infeliz, porque es que no es culpa de la organización, es usted que hizo, porque igual uno puede ser feliz al margen de la organización, uno puede serlo, que incluso se escucha de las críticas de mucha gente en gestión humana, ¿sí? Nosotros, ¿por qué no vamos a meter con gestión de la felicidad si eso lo tiene que buscar la persona? Entonces por eso yo le decía, usted puede asumir dos roles, habrá espacios para que la gente la busque o no sea un obstáculo. Ya está. ¿Alguna otra duda, inquietud? Pues muchas gracias entonces por su tiempo, por su atención. Gracias.